El tema que vamos a tratar es la embolia pulmonar. Nuestro grupo consta de Pablo Bacadurán, Juan Gutiérrez Cano, Rocío Díaz Jurado, Claudia Rosco Olmo, Mercedes Salto Reina, Manuel Cabas Cortés y yo, Marta Hervás. Os vamos a hablar en la introducción qué es, qué causas tiene, sus síntomas, después la epidemiología, fisiopatología, el tratamiento, los cuidados críticos y por último la bibliografía. Dentro de la introducción, lo primero que tenemos que saber qué es la embolia pulmonar, que es un bloqueo en una de las arterias de los pulmones. Como podemos ver en la imagen, un coágulo de sangre está ocluyendo una de las partes de la rama de la arteria pulmonar. ¿Por qué es causada? Casi siempre por coágulos de sangre que se trasladan hacia los pulmones desde las piernas o a veces desde otras partes del cuerpo, que es la que denominamos la trombosis venosa profunda. ¿Qué puede causar? Puede causar un daño permanente en los pulmones, bajos niveles de oxígeno en sangre y lesiones en otros órganos del cuerpo por no poder recibir suficiente oxígeno. Como podemos ver en la imagen, hay una zona de los pulmones que no está recibiendo sangre venosa y esto hace que no llegue a esa parte de la arteria que está ocluida oxígeno. El corazón va a seguir bombeando esa sangre hacia los pulmones, pero por esa oclusión se va a encontrar ese obstáculo que es el coágulo y lo que como consecuencia la presión va a aumentar dentro de esa arteria pulmonar, debilitando al ventrículo derecho del corazón. Por lo tanto, la cavidad cardíaca lo que va a hacer que va a enviar sangre, pero sin oxígeno a los pulmones. La embolia pulmonar puede ser mortal si es causada por un coágulo grande o si hay muchos coágulos. Los síntomas que va a presentar varían en función de la zona del pulmón que esté comprometida, del tamaño de los coágulos y de si tiene alguna enfermedad pulmonar o de corazón. Los signos y síntomas más comunes van a ser 3. Dificultad para respirar, que se presenta de repente y empeora con el esfuerzo. Dolor en el pecho, como si estuvieras teniendo un ataque al corazón. Y puede empeorar cuando respiras hondo, cuando toses, come, te agacha o te encorva. Y se incrementará con el esfuerzo, pero no llegará a desaparecer cuando descanses. Y por último, tos, que puede producir esputo sanguinolento o con vetas de sangre. Otros síntomas que puede presentar, aunque no sean los principales, serían dolor o hinchazón en las piernas, piel pálida o cambio de color, incluso cianosis, fiebre, transpiración excesiva, latidos del corazón rápidos e irregulares o mareo y aturdimiento. Pero hay veces que no muestran síntomas hasta que llegan a presentar complicaciones graves, como podría ser una hipertensión pulmonar. Hablando un poco sobre la epidemiología del tromboembolismo pulmonar, según los estudios, la incidencia es de 98 casos por cada 100.000 habitantes al año. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2005 se produjeron 59.035 ingresos en los centros hospitalarios. Aproximadamente el 15% de estos pacientes que lo sufren fallecen en el primer mes de tratamiento. Y del otro tanto por ciento que sobrevive, alrededor del 30%, vuelve a tener otro episodio durante los 10 años posteriores a la primera vez. Otro dato interesante es que la embolia pulmonar es la causa más frecuente de muerte en las mujeres en el periodo posparto. Entre los factores de riesgo más importantes de sufrir esta enfermedad encontramos la edad, cuanto mayor edad más riesgo, la cirugía, particularmente la ortopédica, la inmovilización médica, los traumatismos, el cáncer, los ingresos en el hospital por enfermedades agudas e incluso factores hereditarios como pueden ser las trombofilias hereditarias. Ahora os voy a hablar de la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Tras producirse la trombosis venosa profunda, los coágulos se desplazan por el sistema venoso y las cavidades derechas del corazón y se alojan en las arterias pulmonares, donde ocluyen parcial o totalmente uno o más vasos sanguíneos. Las consecuencias de lo que viene siendo la trombosis venosa profunda dependen de el tamaño y el número de émbolos, dependen también de las enfermedades subyacentes de los pulmones y del funcionamiento del ventrículo derecho y la capacidad del sistema trombolítico intrínseco del organismo para disolver los coágulos. También se ha de decir
que la muerte se produce debido a insuficiencia cardíaca derecha. Los émbolos pequeños pueden no tener efectos fisiológicos agudos. En cambio, los émbolos más grandes pueden causar un aumento reflejo de la ventilación, es decir, taquipnea, hipoxemia debida al desequilibrio ventilación-perfusión y bajo contenido de oxígeno venoso mixto como resultado del bajo gasto cardíaco. Además, también pueden producir atelectasia debido a la hipocapnia alveolar y las alteraciones del surfactante y un aumento de la resistencia vascular pulmonar causada por la obstrucción mecánica y por la vasoconstricción. La lisis endógena reduce la mayoría de los émbolos, incluso aquellos de tamaño moderado, y las alteraciones fisiológicas disminuyen en el transcurso de horas o días. Algunos émbolos resisten a la lisis y pueden organizarse y persistir. Podemos hablar de 3 tipos de embolia pulmonar según los efectos fisiológicos que produzcan. En primer lugar, encontramos la embolia pulmonar masiva, que consiste en un deterioro de la función ventricular derecha con hipotensión, definida por una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o una caída en la presión arterial sistólica mayor o igual de 40 milímetros de mercurio, del valor basal por un periodo de 15 minutos, y predice un riesgo significativo de muerte en cuestión de horas o días. La submasiva, que consiste en un deterioro de la función ventricular derecha sin hipotensión, y por último la pequeña, sin deterioro ventricular derecho y sin hipotensión. La embolia pulmonar en silla de montar describe un émbolo pulmonar que se aloja en la bifurcación de la arteria pulmonar principal y en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas embolias pulmonares son generalmente submasivas o masivas. En 3 al 4% de los casos, la obstrucción residual crónica produce hipertensión pulmonar, que evoluciona durante meses o años y puede llevar a la insuficiencia cardíaca derecha crónica. Cuando émbolos grandes ocluyen las arterias pulmonares principales, aumenta la presión ventricular derecha, que puede conducir a una insuficiencia aguda del ventrículo derecho, shock o muerte súbita. El riesgo de muerte depende del grado y la velocidad de elevación de las presiones de las cavidades derechas y del estado cardiopulmonar de base del paciente. El infarto pulmonar se produce en menos del 10% de los pacientes que tienen un diagnóstico de embolia pulmonar. Después, este infarto pulmonar se debe a las embolias más pequeñas, que se suelen alojar en las arterias pulmonares más distales de nuestro cuerpo. Después, la embolia pulmonar también puede originarse por causas no trombóticas. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tratamiento del tromboembolismo pulmonar y hay que decir que el tratamiento en la fase aguda de esta enfermedad va a consistir en el empleo de anticoagulantes, que primero vamos a hacer administrado por vía parenteral y en segunda opción pues por vía oral, ¿vale? También hay que decir que en aquellos pacientes en los que el uso de anticoagulantes no esté recomendado, pues puede requerirse otro tratamiento farmacológico, como puede ser el caso de los trombolíticos, ¿sabes? O medidas mecánicas, como son los filtros de vena cava, que como vemos cómo se realizan en la siguiente imagen. Cuidados críticos. Entendemos por cuidados críticos a todas las intervenciones enfermeras que se le propicien al paciente para favorecer su bienestar de salud en esta situación tan crítica. En referencia a esta patología, el tromboembolismo pulmonar, el TEP, existen muchos diagnósticos enfermeros, muchas intervenciones enfermeras, como por ejemplo, os pongo unos cuantos ejemplos, como puede ser por ejemplo el diagnóstico de ansiedad, el diagnóstico de incapacidad de movimiento, pero me gustaría centrarme en las intervenciones características que se propician en este servicio. Voy a organizarlo haciendo una relación entre el diagnóstico enfermero, la intervención enfermera y poner unos cuantos ejemplos para que sepáis las actividades que conllevan estas intervenciones enfermeras. Me voy a centrar en un diagnóstico enfermero particular en este servicio y se sobreentiende que en esta patología, que sería la perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar. Este sería el diagnóstico, que lo relacionamos con la intervención enfermera de cuidados del embolismo pulmonar. Esta patología, dentro de la sintomatología de esta patología,
encontramos el dolor torácico, el cual debemos evaluar. ¿Cómo evaluamos este dolor torácico? Lo evaluamos prestando atención a la intensidad, a la localización, la radiación o la duración que presenta este dolor. Dentro de las actividades también encontramos, por ejemplo, la administración de anticoagulantes o tratamientos fibrinolíticos, y debemos prestar atención a los posibles efectos secundarios que presente estos medicamentos. Esta patología presenta principalmente afecciones respiratorias, por lo tanto debemos observar el esquema respiratorio por si aparecen síntomas de dificultad. Es decir, si el paciente presenta disnea, taquipnea o problemas respiratorios. También para evaluar a los pacientes debemos realizar una auscultación de los sonidos pulmonares para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios. En esta segunda diapositiva comento también unas cuantas actividades relacionadas con los cuidados del embolismo pulmonar, con la intervención enfermera de cuidados del embolismo pulmonar. Encontramos unas cuantas actividades como por ejemplo es la de la formación, la instrucción a pacientes o familiares respecto a los procedimientos diagnósticos, ¿vale? También, por ejemplo, para favorecer la respiración del paciente, si es posible, la elevación, la incorporación del paciente a unos 30 grados, si no hay contraindicación, para favorecer su respiración. Por ejemplo, en caso de que el paciente presente una hipoperfusión cerebral, como por ejemplo sería el caso de la desorientación, la agitación, se le proporcionará al paciente unos dispositivos de seguridad, tales como barandilla, almohadilla, para evitar riesgo de nuevas lesiones. También se obtienen niveles de gases en sangre arterial y se vigilan los valores del laboratorio para ver si hay cambios de oxigenación o presenta un desequilibrio de ácido base. Aquí vemos otra intervención enfermera, que sería la intervención enfermera de la oxigenoterapia. ¿Qué actividades presenta la oxigenoterapia? Por ejemplo, la permeabilidad de la vía aérea, la administración de oxígeno, observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada, es decir, si el paciente presenta palidez, no tiene un llenado capilar normal, es decir, un llenado capilar lento, si el paciente presenta una cianosis. También con esta intervención enfermera se realiza una actividad que pretende darle una formación al paciente, es decir, favorecer una buena ventilación a través de métodos como por ejemplo la espirometría, la tos o por ejemplo aconsejarle una respiración profunda cada 2 horas. Con esto pretendemos enseñar al paciente a controlar el ritmo y la profundidad de respiración para mejorar su oxigenación y controlar los niveles de ansiedad. Por último, os relaciono el diagnóstico enfermero con una última intervención enfermera, que es la terapia intravenosa. Dentro de la terapia intravenosa encontramos diferentes actividades, como por ejemplo vemos que es el cuidado del catéter de la arteria pulmonar, todo lo que entiende por la administración de medicamentos intravenosos. Esta administración hay que vigilar su frecuencia de flujo, cómo se administra la dosis para no producir una reacción o un efecto adverso. Hay que producir un cuidado de la zona de punción, de la vía, lo que viene siendo un mantenimiento de la vía.